Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en nuestro programa de Doctrina Apostólica. En el programa anterior estuvimos trabajando sobre el legado de Israel. Y si usted no estuvo, tal vez voy a tomar unos minutitos nada más para poderle decir que aprendimos algo muy hermoso. Vimos cómo las promesas que le dieron a Abraham en Génesis 12, Génesis 17 y en el Salmo 105 eran promesas hermosas, promesas de sanidad, promesas de prosperidad, de apropiación, de alegría. Era un pacto que tenía vigencia casi por 40,000 años, o sea, es decir, que estamos vigentes en este pacto. Pero que a la descendencia de Abraham se le iban a dar también, no decía descendencias, sino decía descendencia, y la descendencia era Cristo. Y vimos al principio todo lo que le habían dado a Abraham, pero lo hermoso fue que si nosotros estamos en Cristo, todas esas promesas eran para nosotros. De tal manera que agradecemos que ese legado que nos dio Israel, esas llavecitas, esa herencia que nos dio, es algo muy hermoso. Por eso decimos, amamos a Israel, oramos por la nación de Israel, y si alguno de ellos ya cree en Cristo Jesús, son doblemente israelitas. Nosotros somos ahora el Israel de Dios. Pero yo quiero que veamos un poquitito sobre algunas cosas que se van a dar en cuanto a las diferencias entre Israel y la iglesia. Fíjese que es para mí importante verlo. Este programa va a ser el legado de Israel 2. Pero entonces ya nos dieron a nosotros, de alguna forma, ya nos dieron bendiciones, pero también se las dieron a él, es decir, a Israel. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta de cómo, cuando hay un cambio en las cosas que Dios hace, son para nosotros una grata bendición. Por ejemplo, aquí está Israel. Entonces Israel se encuentra de este lado y la iglesia, y miren los dos con I, ¿verdad? Y la iglesia de este. Pero usted se va a dar cuenta cómo Dios envía su bendición a cada una de estas entidades. Yo quiero que me acompañe, porque hemos visto la grata bendición que tenemos nosotros en el legado que Israel nos ha dejado. Fíjese que cuando vamos a buscar en la Escritura, nos damos cuenta cómo Israel, en la iglesia, tienen algunas cosas, porque a Israel, y yo quiero que usted lo vaya viendo en su pantalla, le dieron los pactos terrenales. A Israel le tocaba de alguna manera tener la tierra aquí, pero a la iglesia le dieron los pactos celestiales. Cuando se habla de simiente y que va a ser un padre de multitudes, a Israel en Abraham era una simiente física, pero en la iglesia son simientes espirituales. Cuando a Israel le dicen vuestro padre Abraham, ahora nosotros, dice Jesús, que cuando oremos a Dios le digamos Padre nuestro. Entonces, note cómo las cosas, hermano, van cambiando. Fíjese que en Israel la ciudadanía era nacional, pero para nosotros la ciudadanía es celestial. Por eso usted recordará que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí no se trata de ser ni guatemalteco, ni hondureño, ni estadounidense, ni catracho, ni salvadoreño. Somos de una sola nación, y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Creo que lo tiene Filipenses capítulo 3, verso 20. Pero cuando yo vi todo lo que Israel, las promesas que Israel tenía, yo quiero que lo vea usted aquí en su pantalla. Ahí tenía al Mesías, pero para nosotros es la cabeza. Fíjese, para Israel, ¿qué es Cristo? El Mesías. Pero para la iglesia es la cabeza de todo el cuerpo. Entonces, yo quiero que, más que escribirlo hoy, tal vez lo voy a ver aquí en la pantalla para que usted lo note y lo verifique. Cómo las cosas se van cambiando cuando la Biblia nos enseña esto. Fíjese que, quiero que venga a la pantalla un momentito para que usted lo vea. Fíjese que cuando vengo a buscar todas las cosas a favor que tiene Israel y que tiene la iglesia, de alguna manera Israel está destinado a un juicio, pero para que despierte. No es un juicio de destrucción, es un juicio para que Israel despierte. Pero por la obra de Cristo, el Mesías de Israel, cabeza de la iglesia, ojalá que usted me lleve el hilo en lo que estamos hablando hoy. Para la iglesia no hay juicio, porque dice que no se va a desatar ira sobre la iglesia. Israel, ellos van a heredar la tierra. Ellos al final, por ejemplo, cuando se acabe venga Cristo por la iglesia, pasen los
7 años de tribulación y comience el milenio, Israel es el que va a gobernar, porque ellos tienen la promesa en Abraham de heredar la tierra. Pero la iglesia dice que va a gobernar no la tierra nada más, la tierra va a gobernar el universo. Ahí en su pantalla, usted y yo vamos llevándolo bien, porque Israel es una nación. Y para Israel, cuando Jesucristo vino, Él venía supeditado a las ovejas perdidas de Israel. Pero cuando hablamos de la iglesia, cuando el Señor se va, dice, ¿saben qué? Les doy una comisión. Yo vine solo aquí a Israel, pero ustedes prediquen, hagan evangelismo. Ustedes dicen, id y predicad a todas las naciones. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso bendecimos al Señor que nos da la oportunidad de llevar este mensaje desde aquí, de la comodidad de un estudio. Y este estudio no solo sale aquí en Honduras, sale en cualquier lugar del mundo donde de alguna forma nos puedan contactar a través de internet. Fíjese que entonces Israel no tuvo actividad misionera, pero la iglesia es por todo el mundo. Note cómo las cosas cambian. En Israel, en todo el Antiguo Testamento, usted mira que hay una gran diferencia. Que en el antiguo pacto, cuando el Señor venía, dice que Él enviaba su espíritu vino el espíritu sobre Gedeón, vino el espíritu sobre Moisés, vino el espíritu sobre Sansón, el espíritu venía sobre ellos. Pero para nosotros en la iglesia el espíritu no solo viene sobre, el espíritu viene adentro de nosotros. Entonces hay diferencias realmente abismales. Que cuando uno estudia Israel y la iglesia se da cuenta que para nosotros como iglesia necesitamos un respeto, una admiración, un orar, un interceder, un amar a Israel como nación. Pero nos damos cuenta también de que somos entidades diferentes. Por eso me di a la tarea de buscarle todas estas diferencias para que usted las vea. Si volvemos a la pantalla, usted se da cuenta que ellos van a heredar la tierra y nosotros el universo. Ellos son una nación y aquí de todas las naciones. Ellos no tienen actividad misionera. A nosotros la iglesia nos dijeron ir por todo el mundo. El Espíritu viene sobre, pero el Espíritu Santo para nosotros viene dentro, viene en. Fíjese que al seguir viendo esto, todavía hay algo más que yo quiero llevarlo. Usted mira los sistemas. Israel tiene el sistema de la ley, pero nosotros tenemos el sistema de la gracia. Cuando el Señor viene y se despide de ellos, usted se recordará que en Mateo 24, el Señor se está despidiendo de ellos en un mensaje eminentemente profético allá en Mateo 24, donde les habla del templo, de la destrucción de la tierra y sobre la venida del Señor a la misma. Pero cuando el Señor se despide del aposento alto. Ahí estaban viendo para arriba y ahí se despide de ellos. Todo, usted va a poder ver algunas cosas. ¿Qué es lo que espera la nación de Israel? Que venga su Mesías. Eso se llama como la Epifanía. Esa es la segunda venida de Cristo. Pero la iglesia espera el arrebatamiento. Entonces aquí detengámonos un momentito, porque para mí también esto es muy importante. Note que estamos viendo a dos entidades que son salvas, la iglesia de Israel. Dios no ha desechado a Israel, no lo ha desechado. Si gracias a que Israel dijo que no, a nosotros nos dijeron que sí. Pero note que para ellos el pacto es diferente. Ellos tienen la ley, nosotros tenemos la gracia. Ellos de alguna forma esperan que su Mesías venga. La nación de Israel va a recuperar toda su amnesia espiritual cuando vengan, y lo vamos a ver más adelante, que Israel que reciba al Mesías como en los tiempos de tribulación, cuando todos los ejércitos lo tengan. Pero la iglesia no, la iglesia está esperando el arrebatamiento. Entonces, si nos ponemos a hablar en griego, una es la epifanía y otra es la parusía. ¿Cómo le puedo decir yo esas cosas un poquitito más claras? La iglesia, nosotros esperamos, si yo pudiera estar predicando, dijera, ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Y el que dijera amén le diría, usted está equivocado. Nosotros esperamos lo que se llama el rapto, el arrebatamiento, que la iglesia, el cuerpo de Cristo se ha llevado y que comiencen la 70ª semana de Daniel. Dios santo, ¿cómo puedo hacer mi mejor esfuerzo para explicarle esto? Cuando nosotros, nos damos cuenta cómo Dios trabaja, Israel, fíjese aquí, voy a hacer un cuadro aquí. Nosotros con respecto a Israel y la iglesia, Israel lo que espera es aquí al final la epifanía. Esta es la segunda venida. Aquí le ruego que ponga toda su atención. Aquí es la segunda venida de Cristo. Aquí es donde todo ojo le verá. Pero la iglesia
lo que está esperando es la parusía, son palabras griegas. Esto es el rapto, el arrebatamiento, y esto es en secreto. Fíjese que esto es en secreto, esto es aquí en un abrir y cerrar de ojos, y esto es en público, aquí todo ojo le verá. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta de que son dos tratos diferentes. Todavía creo que tengo algo más aquí porque nos dimos a la tarea. A Israel, con todo respeto y mi cariño, se le llama la esposa infiel, aparece ahí en los libros de los profetas, pero a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente, porque la esposa fiel. Cuando se habla de sacerdocio, a Israel le corresponde el sacerdocio arónico, pero a la iglesia el sacerdocio Melquisedec. Mire, yo quiero que usted pose sus ojitos sobre la pantalla, porque para mí es una bendición poder explicar esto. Nosotros no desechamos a Israel, mucho menos nosotros, y Dios nunca la ha desechado, pero ellos son otro grupo de salvos, y ahí lo puede ver usted la gran diferencia en su pantalla. Ahora, yo quiero llevarlo a que se dé cuenta de algo que podemos trabajar hoy nosotros. Yo quiero llevarlo a que podamos hablar de la existencia de Israel, y esto va a ser algo que para mí es muy hermoso, pero es algo tremendo realmente. Fíjese que yo voy a ver la escritura y voy a ver cómo ese pueblo no está desechado. Dice la escritura, y lo escribe Pablo, que era un judío, que era un israelita. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel, oiga lo que dice la escritura, a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, yo le quiero decir algo, porque Israel no está desechado. Esto es muy importante que lo enseñemos. Israel no está desechado. Es como que Dios, como que contestáramos cuando se contesta un teléfono. Entonces se dice, aló, sí, ¿quién habla? Israel, dame un segundito, y lo ponemos en hold. Y mientras tanto, aló, sí, ¿quién habla? Habla la iglesia, bueno, voy a hablar contigo. Pues sí, viene el Señor, hace sus llamados, hace sus milagros, está hablando ahorita con la iglesia. De tal manera que cuando hable con el último, ¿qué sé yo el último? Imaginémonos que el último se llame Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás? Te quiero salvar. Y Giovanni se salva. Dios revisa su listado y dice, ya salvé a Josué, ya salvé a Javier, ya salvé a Filomena, Epaminondas, Germán, ya salvé a todos, ya no hay nadie más. Entonces dice, bueno, iglesia, contigo ya no hay más, chao. Y entonces agarra, aló, Israel, vuelvo a hablar contigo. Dice la escritura en Romanos 11:25, y lo escribe el rabino Shaul, lo escribe el apóstol Pablo, lo escribe un hebreo de hebreos, un verdadero israelita. ¿Y sabe qué dice él? Por el momento está endurecido Israel, pero cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, cuando se salve el último de los gentiles, entre y sea salvo, entonces dice Dios, ok, me llevo a la iglesia y ahora voy a tratar con Israel. Israel no está desechado en ningún momento, de ninguna manera, en ningún motivo. Entonces, fíjese que la ceguera no es para siempre, lo que es parcial. Pero mientras tanto, Israel ha sufrido tantas cosas. Usted mire, millones de judíos fueron exterminados en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que tengo por aquí un video, pero le voy a rogar antes de ponerlo. Ya empezamos. A todos aquellos que estén en su casa, les ruego por favor, que es tan terrible que no me gustaría que sus hijos pequeños lo vieran. Yo sé que usted me está escuchando y ahí está un hombre hablando. Yo quiero que no me saquen a mí, no que solo la pantalla. No quiero que los niños lo vean, pero es el sufrimiento de un pueblo, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. El hombre que ustedes miran en la pantalla es un hombre que era de los aliados que llegaron a un campo de concentración. Usted puede ver ahí un campo de concentración. Pareciera que Israel estaba desechado. Mire, estaban casi muertos por inanición. Usted los puede ver. Son tomas verídicas, las caras de aflicción, las caras de angustia. Gente que no comía, gente totalmente destruida. La Biblia dice que sus músculos se iban a pegar a sus huesos, pero pero yo le ruego que me disculpe, es en blanco y negro, pero son verídicos lo que usted está viendo ahora. Cuando llegaron los aliados, creo que eran los ingleses, los rusos o los Estados Unidos, cuando llegaron a ese lugar, realmente no recuerdo dónde sea ese lugar, pero llegaron, así los tenían, salvaron algunos. Usted los mira en un estado deplorable. Y entonces, tal vez la única lección que yo quiero sacar de aquí es que
era un pueblo de Dios. Qué trato el que uno puede tener cuando uno se olvida de Dios. Yo lo quiero que solo mire su pantalla en estos segunditos, solo se dé cuenta cómo aquellos desesperados besaban la mano, cómo los campos estaban sucios. Dicen los que están trabajando y estudiando esto, los que estaban haciendo el reporte, que en medio de excrementos, en medio de basura, que era algo terrible. Allí donde usted ve entrar a los soldados, cómo llegan a aquel momento, porque Israel va a existir, ese país va a existir. Israel nadie lo va a poder sacar del Medio Oriente. Y usted mira que ahorita no es político el tema, pero lo tengo que tocar. Usted mira ahora al presidente de Irán. Y el presidente de Irán dice: a Israel hay que quitarlo, hay que sacarlo, hay que exterminarlo. Pero note cómo en aquellos días de la Segunda Guerra Mundial lo trataron de hacer. Usted mira que hasta los dientes le sacaban para obtener el oro. Fue realmente terrible. Yo no quiero que sus niños vean esto. Si lo está viendo, yo no quiero que lo vean, porque es muy fuerte. Pero quiero que se dé cuenta de que estas son filmaciones verídicas del holocausto judío. Y claro que esto en algún momento me hace temblar, porque esto fue terrible. Pero vienen los días cuando esto va a ocurrir y va a ser peor, porque dice que la gran tribulación va a ser un tiempo que no ha habido ni va a volver a ver. Ahí estaban todos los cadáveres. Ahí estaban todos. Usted se da cuenta hasta qué puntos de inanición llegaron, porque se olvidaron de Dios. Un pueblo que conoce a Dios y lo olvida. Dios santo, puede ser algo tan terrible. Ahí hay unas fotos todavía y realmente es algo que duele, es algo que realmente repercute tan grandemente. Usted lo puede ver ahí, cadáveres de un pueblo que se olvidó. ¿Sabe qué? Los trataron de destruir y no pudieron. El pueblo de Dios no va a desaparecer, aunque ahora es Irán el que lo quiere exterminar. Usted ya sabe, hemos hablado en otro tiempo sobre cómo Irán se levanta, que ya tiene sus bombas prohibidas, que ellos mismos producen el plutonio y dicen que lo primero que van a hacer es destruir a Israel. Pero es que Israel, aunque sea pequeño, es el pueblo de Dios y nadie lo va a poder destruir. Bueno, oh Dios santo, yo sé que esto es algo tremendo. Israel va a ser un pueblo que va siempre a prevalecer. La existencia de Israel está para toda la vida. Como voy a la mitad del programa, aquí tengo cuando, usted lo puede ver en su pantalla, cuando Jesús vino, los visita, y Jesús entra, y nuestro Señor entra a Jerusalén. Y cuando entra a Jerusalén, todo el pueblo dice: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Como era la fiesta de los tabernáculos, que cabalmente por esta época creo que es, usted puede ver cómo Jesús entra. Y lo tremendo de esto es que Jesús entra y lo reciben y le dicen: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana significa sálvanos ya. Cuando el Señor entró, se cumplió Zacarías capítulo 9, verso 9. Acompáñeme aquí a la pantalla. Fíjese que dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Oiga, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna. Para usted que es nuevo, se da cuenta que Zacarías capítulo 9, verso 9 fue escrito miles de años antes que Jesús viniera. Y por eso le enseñé el video, cómo se cumplió esto. Pero, ¿sabe? Jesús decía: pero, ¿qué cosa esta, verdad? Porque me vienen ahora ustedes piensan que esta era la venida en la que yo iba a venir a quitar la bota romana, pero todavía no es. Esta es la venida del sufrimiento. Esta es la venida del Hijo de Dios con relación al pecado. Jesús vino en esta oportunidad la primera vez a salvar a Israel primero de sus pecados, y va a venir otra vez. Por eso le expliqué la Epifanía, cuando venga por segunda vez. Los judíos lo están esperando. ¿Y qué cosa? Cómo el pueblo de Dios cuando vino tenían la bota romana encima. Y cómo los círculos proféticos se vuelven a cumplir. Porque cuando Jesús venga, va a estar de nuevo un imperio encima de ellos. Por eso usted mira en la estatua de Nabucodonosor, que tenía los pies, bueno, se recuerda, la cabeza de oro eran los babilónicos, la plata eran los medopersas, el bronce era los griegos, el hierro en las piernas eran los romanos, pero los pies se recuerda que eran mitad barro y mitad metal.
ese va a ser el último imperio que se va a levantar, donde van a haber simientes cruzadas, pero que van a querer poner a Israel de nuevo debajo de sus botas. Y cuando el Señor, cuando estén en su peor momento, el Señor va a aparecer, lo voy a ver en unos minutitos, y entonces van a dar cuenta que Él era el Mesías. Acompáñeme. Sé que me quedan unos minutitos, pero me emocioné a ver cómo el Señor entró ya una vez, vino a salvación. Pero Israel ya lo sabía. Israel, mire, tuvieron las profecías y no las vieron. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros, iglesia. Que teniendo las profecías, teniendo la palabra, mire, perderse a la sombra de un púlpito. Pero ¿sabe para mí qué más terrible? Perderse detrás de un púlpito, perderme yo como pastor. Bueno, voy a Romanos 11, 19, verso 20. No estoy hablando de perderme mi salvación, estoy hablando de perderme el momento del arrebatamiento del Señor. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme, no seas altanero, sino teme. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué? Porque note que Israel nos dio un legado a nosotros. Israel nos da un legado a nosotros. Y cuando Israel nos da un legado a nosotros, nos dice, mira, te voy a dar algo y te voy a contar lo que me pasó. En Romanos 11 hablan del olivo. Y dice que algunas ramas, pero ramas fueron desgajadas, fueron quitadas. ¿Sabe para qué? Para injertarte a ti y a mí. Nos injertaron ahí al olivo. Para que la savia y todo lo que corre por todo el olivo nos corriera a nosotros también. Entonces, ¿por qué desgajaron a Israel? ¿Por qué desgajaron, no a Israel? ¿Por qué desgajaron a algunos de Israel? Por su incredulidad. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, el rabino Shaul, ¿sabe qué dice? Cuidado, porque si a las ramas que eran naturales, por incrédulas las desgajaron, a ti y a mí que somos injertados, también nos pueden desgajar. Si a las que eran ramas naturales por la incredulidad, entonces hay algo que echa a perder a todos, la incredulidad. Uno de los pecados más grandes es la incredulidad. Sé que me quedan unos minutitos todavía, pero quiero avanzar en esto. Porque de pronto yo veo que el Señor tiene, fíjese que le hablan a Israel y le dicen en Oseas 5:15, los requisitos para que Cristo venga sobre Israel, porque estoy hablando del legado de Israel para la segunda venida. Me iré y volveré a mi lugar, pero ¿cuándo? Oiga ahí, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Fíjese que entonces su pecado es, dice en la versión 60, hasta que reconozcan su pecado. No dice sus pecados ni habla de otro, no, es singular y específico para ellos. Pero en la angustia de Jacob lo van a despertar. El mundo, hermano, va a ver cómo Israel va a ser atacado. Invocarán el nombre de Dios. Mire, para mí esto es tan terrible, porque vamos a ver a una nación que va a sufrir. Y entonces Jesús dijo, desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Si eso se lo dijeron cuando entró, hace unos minutitos le mostré el video, pero dicen, ¿saben qué? No me van a volver a ver hasta que vuelvan a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, yo quiero llevarlo en esos últimos minutitos al destino profético de Israel. Fíjese que veo yo que Israel es una nación que va a despertar. El destino de Israel es algo que nosotros podemos chequearlo en la Biblia. Y es que para mí va a ser algo tan tremendo, y tengo el corazón en mi mano. ¿Sabe por qué? Porque eran pueblo de Dios. Bueno, voy a corregir, son pueblo de Dios. Pero Dios va a pelear por ellos cuando se queden sin defensa. Ahorita solo Estados Unidos podemos decir que es su amigo por el cual lo respetan. Pero va a haber un ataque nuclear, por eso le decía yo que Irán se está preparando ya para eso. Pero está profetizado que Israel va a recibir a un Mesías que se dice en su propio nombre. Es el falso Mesías, es el anticristo. Dice, a otro que venga en su propio nombre, a él sí le van a creer. Va a ser engañado por 3 años y medio. Pero a la mitad de los 3 años y medio, entonces Israel va a despertar. Fíjese qué cosa esta. Entonces voy a utilizar, yo creo que hoy voy a robarle 5 minutos más, usted me va a perdonar, pero hoy sí tengo que hablarle del destino profético de Israel. Entonces, como aquí vimos que la iglesia se fue, la iglesia fue arrebatada, la iglesia se fue,
Y entonces yo quiero que todas las cámaras ahora me ayuden con esto, porque aquí hay 7 años. Aquí hay 7 años. Y en esos 7 años, los primeros 3 años y medio son de tribulación. Y los otros 3 años y medio son de gran tribulación. Le estoy hablando del destino profético de Israel. Pero entonces, estos últimos se le llama gran tribulación, y en la Biblia para Israel se le llama la angustia de Jacob. Es la angustia de Jacob. Entonces, todo, mire, aquí ellos creyeron, en esta primera parte, creyeron en un falso Mesías. Ellos dijeron, sí, este es el verdadero, y era un falso Mesías. No voy a tocar los puntos ahí. Pero a la mitad algo pasa, a la mitad algo se quiebra. Porque entonces el falso Mesías se quita su careta, se quita su máscara. Y entonces lo que él manifiesta, él se mete en el lugar santísimo, se hace pasar por Dios, y todos los israelitas le dan la espalda. Y entonces él dice, ahora tenía razón Hitler, vamos a destruir a Israel. Una vez más, ese será el holocausto final. Ni siquiera las filmaciones que vimos, que fueron tan rudas, tan crueles, van a ser más pequeñas que eso, porque dice la Biblia que la tribulación que viene va a ser peor que la que nunca han tenido. Y entonces yo veo a Israel, un pueblo que se va a quedar sin quien lo acompañe. ¿Sabe para qué? Para que finalmente busque a Dios. Dice que harán pacto con la muerte, porque lo hicieron aquí. Lo hicieron aquí en el pacto con la muerte, lo hicieron aquí con el falso Mesías. Hicieron un pacto con la muerte y le dijeron al falso Mesías que sí. Pero este tiempo va a ser un tiempo, ¿sabe qué? Como de inquisición, los van a buscar otra vez. Y entonces todos los ejércitos van a rodear Israel, y cuando todos los ejércitos rodeen a Israel, ahí van a despertar. Por eso la iglesia tiene que orar por ellos. Tenemos que hacer un papel de intercesión por ellos, porque la situación se le va a poner muy difícil. Fíjese que Dios pelea por su pueblo. El arcángel Miguel es su cobertura. Y hay testimonios de cómo fueron defendidos en medio de la Segunda Guerra, bueno, no Segunda Guerra, en medio de los problemas del 48 y del 67. Ellos saben que pueden enfrentar un conflicto nuclear. Y la estrategia que tiene Israel hoy se llama estrategia Sansón. ¿Sabe cuál es la estrategia Sansón? Es o gano o muera yo con los filisteos. Todos piensan que Israel no tiene nada, pero Israel ya tiene sus bombas también, ya tiene su estrategia nuclear también. Y entonces me llamó la atención porque Israel en su destino profético, ellos ya dijeron que si nos van a tirar, nos morimos todos. Por eso es estrategia Sansón, es muera yo con los filisteos. Estoy terminando. Ellos van a recibir un Mesías que vendrá en su propio nombre, que por eso le puse, van a hacer un pacto con la muerte. Estoy hablando del destino profético, es una falsa paz. Alguien va a venir como gobernador del mundo, pero no se aflija, cuando la iglesia ya no esté, harán un pacto con la muerte. Por eso es que si ahorita usted mira todo lo que en los últimos años ha habido, ¿qué ha sido? Tratar de entregar la franja del Golán, de los altos del Golán. Y esas franjas son estratégicas para la guerra. Si las entregan, ahí mismo va a empezar el problema con Israel. Yo creo que ellos, los últimos que están gobernando Israel, querían entregar las tierras por la paz, pero la paz no le va a llegar sin Cristo Jesús. Yo creo que Israel tendrá que enfrentar un destino tan terrible, y que de alguna manera ya lo están viviendo, pero ellos van a tener que enfrentar su destino profético y van a ser liberados hasta que Cristo venga por ellos y los salve. Cuando Jesús venga, van a ser tiempos tan difíciles. Por favor, estoy hablando de la segunda venida. Usted como iglesia ya nos fuimos, por eso hice la diferenciación entre Cristo y la iglesia, porque los ejércitos de las naciones la van a rodear, y entonces va a llegar el Mesías a salvarlos. Yo estoy corriendo por el tiempo, pero sabe, le quiero mostrar esto. Dice sobre todo que Israel se lamentará por él como quien lamenta por un hijo único. Llorarán por él como se llora por un primogénito. Miren, Zacarías 13:8, quiero que lo lean en su pantalla. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos.
cuando todos los ejércitos rodeen a Israel. Es un pueblo por el que hay que orar mucho. Nosotros amamos a Israel. Pero hasta ahí se van a despertar, hasta la angustia de Jacob. Cuando el Mesías baje van a decir: Mesías, al fin veniste. Y cuando extienda sus manos le van a preguntar: hey, Mesías, ¿y cuáles son esos ojitos que tienes en las manos? ¿Por qué tienes horadadas las manos, los pies, tu costado? Y le va a decir: ¿saben qué? A ustedes les ocurrió como al rabino Shaul, que decían: ¿tú quién eres, Señor? Y él les va a contestar: yo soy Jesús. ¿Tú eres Jesús? El que predicaban allá. Sí, yo soy Jesús. Y entonces se les va a quitar el velo de sus ojos y van a reconocer a Cristo Jesús. Yo no puedo hacer nada por forzarlo, porque eso solo es Dios que lo puede hacer. Por eso hoy en el mundo en que vivimos hoy hay otras personas que se le llaman los Natanaeles, porque son aquellos que de alguna forma han tenido el desarrollo de tener y de reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Ok, voy a cerrar. Yo creo que me pasé ya unos minutitos. La Biblia dice en el Salmo 122:6: orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. La iglesia con respecto a Israel es como una intercesora. Nosotros amamos a Israel y debemos de orar por Israel. Reconocemos que pertenecen a Dios y como tal son un grupo elegido que al final gobernará el mundo en el milenio. Yo creo que cuando yo veo esto, me doy cuenta de qué tan terrible es. Nosotros somos ahora el Israel de Dios y yo quiero llevarlo al final de esta enseñanza, ¿verdad? Porque dice aquí, oiga esto, solo voy a cerrar con esto: Natanael es el verdadero israelita. Yo creo que me pasé ya unos 5 minutitos, ¿verdad? Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo, otra vez Pablo, el rabino Shaul, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada descendencia. Esto es, oiga ahí, no son los hijos de la carne los que son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. El tiempo realmente se me ha acabado, pero yo le traté de entregar en estos 2 programas, el pasado y este, el legado que nos dejó Israel. Nosotros amamos a Israel, amamos a su gente. Gracias a que ellos no pudieron elegir en aquel momento, nosotros lo hemos recibido. Sé que ahora hay gente de Israel, hay israelitas, aún en medio de nosotros aquí, hondureños. Bienvenidos, vengan a nuestras iglesias. Queremos estar, hacer un solo Israel, porque Jesús murió para quitar la barrera y llamar a un solo Israel, el Israel de Dios. Y los que todavía no se han convertido, los respetamos, los amamos y sabemos que en el tiempo de Dios van a volver su camino al Señor. Por hoy, que Dios les bendiga y gracias porque nos ha regalado hoy unos 5 minutitos más de su tiempo. Bendiciones.